Y bueno, muchas bendiciones por este tiempo, ¿verdad? Que estamos aquí, bien gozosos, pues, por lo que Dios está haciendo en esta clase, ¿verdad? Pues bueno, es de mucha bendición poder entender ciertos aspectos que Dios tiene preparados pues, para cada uno de nosotros en nuestra vida en Dios. Esta ocasión, bueno, este fin de semana estuvimos ahí con comunidad, ahí en Tula, y estábamos hablando acerca de un pasaje bastante conocido, y bueno, y quiero comenzar por ahí, que regularmente tiene que ver con la dinámica del reino. Recordemos que el reino de Dios tiene una dinámica y que es importante que nosotros nos identifiquemos o la conozcamos, ¿verdad? Y bueno, lo importante de esto es de que un pasaje que siempre creo que ha sido muy vital para nuestras vidas como ministerio, incluso es un pasaje que plasmó nuestro papá Carlos Soto, nuestro padre espiritual, en ya tiempo atrás, y que de alguna otra forma ha sido como parte de la columna vertebral de comunidad profética y a su vez de nuestras enseñanzas. Y bueno, este pasaje es conocido, que está en Proverbios 4:18, y dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que crece y va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, obviamente, esta dinámica o esta virtud de crecer, de avanzar, pues es muy plasmada en esto, en el tabernáculo, porque bueno, ahorita estamos ya prácticamente a algunas clases ya para terminar. Hay 14 clases ahí en YouTube y otras 3 que no he subido, entonces ya vamos 17 clases, 17, 18 por ahí así, que bueno, sería importante que después ahí en el canal pudieran darle un repaso. Pero lo importante es de que esta dinámica tiene que ver con esto y más que nada por la esencia de lo que estamos viendo o de lo que vamos a ver en esta parte, recordando pues el punto vital de lo que es el tabernáculo, ¿no? Y bueno, recordando algunas cosas, voy a quitar aquí algo importante, pero esta es una de las primeras diapositivas que vimos. Y recordemos que el tabernáculo, pues bueno, ¿no? Tiene tenía una forma, una dinámica que decíamos dimensional, eh, de entrar, ¿no? Voy a poner aquí algo. Ajá. Donde nosotros teníamos, o bueno, veíamos, ¿no? Acerca de la entrada, ¿no? De la única entrada, el acceso, el lugar o el oferente, ¿no? Que marcaba el altar de sacrificio, el tiempo de ofrendas, el lavamiento, ¿verdad? Y 2 compartimentos, ¿no? Entonces todo esto lo hemos visto en todas las clases, ¿ok? Entonces, a través de 5 columnas, ¿no? Decíamos, ¿verdad? En la entrada y otros 3 muebles que son importantes, ¿no? En medio de todo esto. Y realmente en estas últimas clases nos vamos a dedicar en este compartimento, ¿no? Nos vamos a dedicar a analizar, a ver la forma, ¿no? De que se manifiesta a nuestras vidas. Y esto, ¿verdad? Relacionado al proverbio que les decía, es una forma de cercanía, ¿no? Del ser humano, o sea, creciendo y ascendiendo, ¿verdad? Llegando al propósito que el Eterno Padre tiene preparado para cada uno de lo que tiene el Señor preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, pues obviamente esto es muy importante porque nosotros vemos esta dinámica lo que el Señor está haciendo, ¿verdad?
Y en otra diapositiva por acá, en una perspectiva aérea, bueno, esta, ¿verdad? Esta es la parte esencial de lo que decíamos, ¿no? Y nos vamos a dedicar, este es el área, ¿verdad? Que yo mencionaba, ¿no? Y obviamente, así como le estoy señalando, pues bueno, es el punto vital. Y antes de entrar a esta área, decíamos, ¿verdad? Estuvimos hablando para que vayan retomando, ¿verdad? La idea. Hicimos una comparación. De hecho, esto es muy interesante, decíamos la clase pasada, que recuerden que también David, como ministro, como profeta, tenía una perspectiva y cuando nosotros leemos el libro de Reyes, ¿verdad? David realmente trajo esta composición también, ¿no? Una similitud, o sea, realmente era muy parecido lo que él hacía, ¿no? Y el llamado tabernáculo de David o tienda de David simplemente era el Kodesh Kodashim, que traducido es el Santo de Santos, y que lo importante, ¿verdad? Es que que porque recuerden que él buscó, y bueno, más o menos aquí, una cajita, él puso un arca, ¿no? En la misma arca, ajá, David estaba retomando el diseño del Kodesh Kodashim y él lo estaba llevando, no, dicen los registros en la palabra, que lo llevó al monte de Sión, porque esta tienda se encontraba en el monte Gabaón. Entonces, cuando David, decíamos la vez pasada, trajo el arca, realmente lo que quería él, simplemente lo que él estaba buscando, era la presencia del Eterno. O sea, él estaba eh, añorando, ¿verdad? Este mueble. Y si se dan cuenta, pues bueno, como nada más David había puesto este mueble, pues ya no había un altar de sacrificio, ya no había un candelero, ya no había una mesa de los panes, sino simplemente, ¿verdad? Había un acceso donde incluso dicen que las personas entraban a esta tienda y podían de alguna otra forma visualizar el arca, el Aron Kodesh, que es la palabra en hebreo para arca. Entonces, cuando David traslada por segunda vez, porque recuerden que la primera vez explicamos en una clase anterior todo lo que, pues bueno, sucedió, ¿no? Al transportar el arca muere una persona llamada Usa y todo lo que significa, ¿no? Decíamos en esa clase lo que significa cargar el arca así en una carreta. David entiende la forma y la dinámica de poder llevar la presencia de Dios y entonces regresa después, ¿verdad?, a la casa de Obededom y vuelve a llevar el arca por segunda vez, ahora sí conforme al diseño, conforme a lo que Dios había marcado, no en una carreta, sino a través de sacerdotes. Y decíamos, ¿no? Lo sorprendente que sucedía, ¿verdad? Y lo sobrenatural que sucedía a través de este mueble. Y lo interesante, ¿verdad?, es de que David llega y como les explicaba hace rato o hace un instante, lleva el arca al monte de Sión, establece una tienda y que decíamos que es lo similar al Kodesh Kodashim del diseño que el Eterno le había revelado a Moshe o a Moisés y que ahora, ¿verdad? David instaura un modelo de adoración, 4,000 cantores, imagínense, 4,000 cantores alrededor de aquel lugar. Había instrumentos, había palabra profética, había una serie de cosas, ¿no? Y la gente ya no tenía que, o sea, algo sorprendente es que la gente estaba cerca del arca, ya no había sacrificios y ya no había ninguna forma de ritual para poder quitar digo, para poder ingresar a este mueble, ¿no? Entonces es muy, muy interesante este asunto, porque lo interesante era esto, ¿verdad? De que el Eterno pues había hecho esto. Entonces, ah, aquí bueno, en esto que es muy, muy interesante, ¿verdad? Nos damos cuenta lo cuán importante era para David el buscar el arca y no era por el mueble. David lo que tenía en esencia es que él quería estar cerca de Dios.
En otra clase hablamos de lo que era la santidad, ¿no? Y hablábamos de la proximidad al trono. Y creo que esto es lo importante, ¿verdad? Y lo vital en lo que tiene que ver con la proximidad al trono del Eterno. Entonces voy a poner un pequeño videíto, ¿verdad? Que ahorita, más o menos para que tengan otra perspectiva del lugar santo o Kodesh, lugar santísimo, que es el Kodesh Kodashim o Santo de Santos, que esa es la traducción más fiel del hebreo. Y lo que nosotros vemos, ¿verdad? Obviamente, en el video, el altar de incienso, como cuando vimos la parte del altar de incienso, decíamos que estaba pegado a la entrada y muchos interpretaron, ¿verdad?, pegado al velo, pero es porque obviamente el Eterno había dicho enfrente del velo, ¿no? Pero obviamente no era pegado, sino enfrente. Y esto significaba y de hecho esa es la enseñanza de los rabinos, cuando estamos hablando del Talmud, recuerden que estamos hablando de la transmisión oral que se ha dicho por rabinos, por maestros y desde Moisés hasta este tiempo. Entonces, son detallitos, ¿verdad?, que el cristianismo evangélico malinterpretó. Y entonces pusieron el altar de incienso pegado al velo y muchas, como videos, incluso como lo van a ver ahorita, pues no lo interpretaron conforme a la perspectiva hebrea. Entonces, por eso, obviamente, aclaramos ciertos aspectos, ¿verdad?, que son importantes y que tenían que ver con, que es la perspectiva hebrea. Ok. Entonces, vamos a poner este video para que, bueno, tengan de alguna otra forma una perspectiva del Mishkan, del tabernáculo, ¿ok? Y que puedan, pues bueno, visualizar esta parte. Así es de que vamos a ponerlo. A lo ancho del interior del tabernáculo harás un velo de lino fino, con figuras de querubines primorosamente bordadas en la tela, usando hilos de color azul, púrpura y carmesí. Cuelga este velo interior en capiteles de oro, colocados sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Las columnas deben caber en las basas de plata. Cuando el velo interior esté en su lugar, colócalo detrás del arca del testimonio. Este velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Luego pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo, como obra fina de bordador, otra cortina de lino fino usando hilos color azul, púrpura y carmesí. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Ok, bueno, entonces es muy interesante, ¿verdad? La parte, la esencia de del mueble. Y bueno, habíamos hablado acerca de un velo, ¿verdad? Antes de ver un poquito el arca. Voy a regresarme aquí tantito. Y había una cortina divisoria, el parojet, ¿no? Que se dice en hebreo, en Éxodo 26, 31 al 33. Y bueno, esto es algo muy, muy interesante antes de ver el arca, porque este velo es cuando Yeshua, nosotros vemos que, ¿se acuerdan que él está en el madero? Y cuando él entrega su espíritu, ¿verdad? Y muere, dice la palabra, lo dicen los evangelios, que el velo del templo se rasgó, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces, este velo que nosotros veíamos al principio, ¿verdad? Que estaba donde estaba el arca y tenía unas figuras de querubines y tenía colores como azul, púrpura y carmesí, como ustedes lo ven ahí.
simplemente era una forma muy interesante, ¿verdad? Que simbolizaba el hecho de estar eh, cerca del trono del Eterno, pero también muy, muy importante estar eh, en esta identidad de lo que tiene que ver el velo. Aunque curiosamente sí se rompió el velo, ¿verdad? Dándonos a nosotros una identidad como lo que había hecho David, ¿no? Por eso era importante mencionar a David primeramente, porque David ya a su época, él estaba viviendo una época mesiánica, ¿no? De lo que iba a suceder con Yeshua. Entonces, cuando David instaura esto, tampoco pone un velo, sino el acceso era directo al arca. Y todo esto era muy, muy simbólico porque obviamente era lo que Yeshua el Mesías, ¿verdad? A través de su muerte, de su resurrección y del establecimiento de la congregación de los hijos de Dios, ajá, de la comunidad de creyentes en Yeshua, se establece un acceso directo, ¿verdad? Ante la presencia. Y claro, indiscutiblemente, por eso el buscar la presencia del Eterno, ¿verdad? A través del Mesías se establece. De hecho, incluso acuérdense que el Evangelio de Juan comienza diciendo que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos mencionado en otras partes, en otras clases, que la palabra ahí habitar tiene que ver con tabernáculo, o hizo una casa o hizo una morada, y eso tenía que ver con habitar su presencia. Entonces, por eso nosotros, ¿verdad? Sabemos que en todo momento podemos adentrarnos a la presencia de Dios, o sea, podemos identificarnos con la sustancia del Padre en donde quiera que nosotros estemos. Y eso es importante, ¿no? Eso tenía que ver también con que el Espíritu de Dios iba a venir, ¿verdad? Y se estableció en el Evangelio, pero en el libro de Hechos nos dice, ¿no? Que el Espíritu de Dios se derramó, se libó, ¿no? Que esa es la palabra más específica. Y la libación del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo provoca, ¿verdad? Que todo eso que anunció el Evangelio, que el velo se rompió de arriba hacia abajo. Entonces, eso nos da a nosotros un acceso libre y directo ante la presencia. No hay intermediarios, sino simplemente que a través de la muerte de Yeshua, nosotros tenemos un acceso. Por eso digo, y aquí quiero hacer un comentario, porque a veces la congregación o la gente tiene muy mala perspectiva de lo que es accesar a la presencia de Dios, y busca a través de una alabanza o a través de un grupo de alabanza o a través de un predicador o de una oración accesar a la presencia de Dios. Y entonces lamentablemente se sigue buscando tener un intermediario para poder accesar ante la presencia del Eterno. Yo recuerdo antes, ¿no? Cuando nosotros pues, fuimos educados ministerialmente, ¿verdad? En una red, pero hubo cosas buenas que nos enseñaron. Sin embargo, había cosas que había como una carga sobre el ministerio de alabanza y sobre los panderos y las artes, como le llamaron, este, como la responsabilidad de que bajara la presencia de Dios, ¿no? Y entonces, se llegó a pensar que ese era como el medio para que hubiera manifestación de la presencia de Dios. Y entonces se cayó en el mismo juego pues de que entonces tú como estás en la alabanza te tienes que santificar, que no es que no te tengas que santificar, todos tenemos que santificarnos, no nada más los de la alabanza, ¿no? Y que obviamente la gente se hizo dependiente, por ejemplo, incluso hasta de una alabanza y una adoración, ¿no? Ay, es que cuando tocan esa, la presencia de Dios se siente, ¿no? Y lamentablemente eso generó más bien emocionalismos en la iglesia, en la gente, en la congregación, ¿sí? Y que incluso decíamos en otras ocasiones, el lugar, ¿no? De reunión se beatificó, se llegó a, como decíamos la vez pasada, los instrumentos son santos para el Señor, ¿verdad?
las sillas, el famosísimo púlpito, ¿verdad? Y todo eso es una perspectiva altamente católica, o sea, eso es muy romanesco. Y que obviamente, ¿verdad? Por querer traer este extracto del, este, del Mishkan, del tabernáculo, y porque había sacerdotes. Y entonces, lamentablemente, y por eso, o sea, mi comentario en relación a la cortina que se rompió, ¿verdad? Porque a nosotros nos da un acceso libre y directo. Voy a ayunar para poder sentir la presencia de Dios, ¿no? O voy a hablar en lenguas para poder sentir la presencia de Dios. Y el Padre te está diciendo, yo estoy aquí todo el tiempo, ¿no? O sea, pues simplemente accesa, ¿no? Simplemente accesa a la presencia y punto, no pasa nada. Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros vemos hasta hoy en día, ¿no? Y la gente se volvió dependiente de un predicador, de un grupo de alabanza, para poder sentir la presencia de Dios, para poder, y lamentablemente eso se volvió en un emocionalismo, ¿no? Porque ahora también consideran que sentir la presencia de Dios es sentir calientito y llorar, temblar, no sé, ¿no? Y que yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo. Sin embargo, también eso provocó que la gente se volviera también creyendo que si no lloras como antes sucedía, o hasta hoy en día a veces sucede, que si el predicador y si la gente no se cae, entonces los predicadores empezaron a medir la presencia de Dios con las caídas, ¿no? Cuántos se caían, cuántos lloraban, cuántos eran liberados, cuánta gente lloró, y pues y tristemente se manipuló el concepto de accesar a la presencia de Dios, el concepto de estar en la presencia de Dios. eh, y que lamentablemente ah, no se entendió realmente la esencia y la sustancia de lo que es vivir dentro de la presencia de Dios, y que obviamente malas traducciones o malas o ciertas le anexaron ciertos versículos a ciertas versiones, o en el caso de la versión Reina Valera hay pasajes un poquito gnósticos ahí que le cambiaron, y entonces eso lo llevaron a tener una vida en el espíritu, ¿no? ¿Cómo vas a tener una vida en el espíritu si pues, no dejamos de ser carne, ¿no? O sea, o cuerpo, porque también otro problema, ¿no? El tema de la llamada carne, andas en la carne, pues siempre estoy en la carne, ¿no? Tengo hambre, tengo sed, hago del baño, lloro, eso pues, tiene que ver con mi cuerpo, ¿no? Y eso es lo que le mal tradujeron o le mal enfocaron el tema de la carne. Y andar en el espíritu, entonces le relacionaron, y esto más sucedió en el pentecostalismo, que si no hablabas en lenguas, pues entonces no estabas lleno del espíritu, si no te caías, o si no temblabas, o si no girabas, o si no dabas vueltas, entonces no estabas lleno del espíritu. Y vaya, respetando mucho ese tipo de cosas, pero lamentablemente eso se manipuló y se malenfocó el concepto de lo que es entrar en la presencia de Dios. Entonces, Yeshua, a través de su muerte, él se rompe el velo. Y claro, a veces hay manifestaciones, a veces hay dimensiones proféticas, donde hay visiones, hay palabra profética, hay gente que se sale de su espíritu y se va a otras dimensiones, como le pasó a Juan, le pasó a Pablo, a diferentes personas. Pero eso regularmente es nada más para ciertos ministerios proféticos, digo, no siempre es a toda la gente. Pero la gente buscaba eso, ¿no? Y lamentablemente es tan sencillo en el buen sentido, pero a la vez tan complejo habitar en la presencia de Dios. La ventaja y la garantía que nosotros tenemos es que el Eterno envió su Espíritu, y por eso ya no le cantamos bienvenido Espíritu, porque pues, ¿para qué rayos le dices bienvenido si él, pues, cuando se ha ido, ¿no? Él no se va. A lo mejor ese canto hubiera funcionado antes con Elías, o con David incluso, ¿no? O antes de que viniera el Mesías, porque una de las cosas que el Eterno
eh, profetizó a través de un profeta cuando dice que en aquel tiempo restauraría el tabernáculo caído de David. Entonces, no se estaba refiriendo necesariamente a la adoración de 24 horas, como en otro tiempo nos enseñaron, ¿no? Que el tabernáculo de David tiene que ver con alabanza y adoración. Incluye eso. Sin embargo, tenía que ver con el Mesías, con Yeshua el Mesías que se iba. El tabernáculo de David tiene que ver con eso, con una generación, con una simiente que se mueve bajo el ADN de Yeshua, el Mesías, y que tiene que ver con eso, con la sustancia, la presencia, la paternidad del Eterno que se mueve en una comunidad y que obviamente, ¿verdad?, surgen diferentes aspectos. Pero bueno, lo importante es el asunto y bueno, tomo el tema, ¿verdad? Y estoy retomando el tema esto de lo que tiene que ver con habitar en la presencia del Eterno, ¿verdad? Por eso sí es muy, muy interesante que nosotros identifiquemos este asunto, ajá, de lo que tiene que ver con habitar en la presencia de Dios y que sepamos, ¿verdad?, realmente el significado de lo que es cruzar el velo, cruzar esta parte, o sea, que ya el acceso ya está libre, o sea, eh, y que podemos ser rodeados de la sustancia del Padre y que a veces habrá, por ejemplo, a gente que tiene un llamado profético que, pues bueno, puede tener alguna manifestación, alguna situación sobrenatural que llega a suceder. También no soy escéptico en las cosas sobrenaturales que suceden, porque está registrado también la palabra y mucha gente, ¿no? Y que curiosamente, ¿verdad? Es un regalo que el Eterno ha dado, habitar. Y quiero comentarles, amados, que a veces hasta incluso este tema de habitar Dios en nosotros como un templo, como un cuerpo, porque recuerden que el Mishkan también tiene que ver con nosotros somos un Mishkan también, nosotros también somos un tabernáculo. Y nosotros debemos darnos cuenta que este tema de habitar en nosotros se manejó mucho en relación a, pues, a un tema evangélico, ¿verdad? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero quiero decirles que este tema es viejísimo en la comunidad judía. En ciertos círculos de la comunidad judía se sabe que el Eterno, más allá de un templo y más allá de un tabernáculo, Él estaba decidiendo habitar en medio de ellos. Y de hecho es uno de los pasajes que estuvimos viendo al inicio de estas clases, cuando el Señor dijo, ¿verdad? Y me harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y ahí es donde los rabinos explican que no necesariamente se estaba refiriendo a habitar en un lugar de cuatro paredes, como el tabernáculo, que fue una manifestación, o el templo de Salomón, ¿verdad? Que también ahí sucedieron algunas cosas interesantes, sino que obviamente ser una señal de que lo que iba a suceder a través del Mesías, lo que profetizado del tabernáculo de David, ¿verdad? Porque David buscó la presencia del Eterno, entonces habitar en la presencia de Dios. Y entonces eso ahora nosotros, por eso, y esto ciertos grupos del judaísmo saben que el asunto, ¿verdad? Es este habitar Él en nosotros. Por eso no todos están tan a favor de un tercer templo, aunque bueno, muchos están buscando un tercer templo, decían, ¿verdad? Y bueno, esto ya son temas un poquito más escatológicos de Apocalipsis. Sin embargo, yo he escuchado comentarios de la misma comunidad judía diciendo, nosotros somos el tercer templo, ¿no? Entonces, aunque se esté construyendo, ¿verdad? Y ya hay muebles y ya hay muchas cosas en Israel esperando, obviamente, ¿verdad? Para que se cumpla la profecía del profeta Daniel y que el anticristo o el antimesías, dentro de ese templo o de ese lugar que se va a construir, haga un sacrificio pagano y etcétera, etcétera, hay muchas cosas que pues están profetizadas ahí en la palabra, pero realmente eso, pues bueno, tiene que cumplirse, se tiene que cumplir, se tiene que construir ese lugar para que se cumpla la profecía. Sin embargo, usted y yo debemos de entender que el tercer templo somos nosotros y es la habitación que a través de Yeshua él hizo y esto es muy interesante. Ahora, retomando un poquitito el tema del Mishkan, ¿verdad?
o retomando la dinámica de lo que es esto del Mishkan, pues es interesante que nosotros entendamos este asunto de la cortina, ¿no? Decíamos, que esta cortina, ¿verdad? Como lo estamos viendo, pues obviamente traía un acceso a la presencia de Dios en aquel tiempo. Ya ahorita estoy hablando a través del Mesías cómo nosotros estamos accesando. Sin embargo, nos deja ciertos códigos muy, muy interesantes en lo que es accesar a la presencia de Dios. Y creo que el día de hoy en esta clase, hoy no vamos a poder ver el arca del pacto, pero hoy vamos a relacionar esta clase en el tema de lo que es accesar a la presencia de Dios y qué códigos nos deja el Mishkan o el tabernáculo. Aunque ya sabemos que el acceso fue libre y directo, se rompió el velo, ya hablamos un poquitito de lo que es estar en la presencia y que lo que de alguna otra forma se manipuló en el cristianismo evangélico, estar en la presencia o se sigue viendo lo que supuestamente está en la presencia. Pero lo más interesante, amados y amadas, es que sí, indiscutiblemente, el Mishkan nos deja códigos y nos deja una forma específica de, bueno, no una forma específica, nos deja ciertos códigos, ciertas cosas en las que obviamente era necesario entrar al Kodesh Kodashim. Y fíjese que la entrada al Kodesh Kodashim solamente era una vez al año en aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo era una vez al año en una fiesta que le conoce como Yom Kippur o el Día de la Expiación, donde sucedían infinidad de cosas, ¿verdad? Y es importante, o sea, si yo quiero entender cómo se accesaba a este lugar en el Mishkan, pues obviamente la fiesta de Yom Kippur o el Día de la Expiación, pues obviamente es la que me narra de alguna otra forma la idea específica de cómo el Cohen Gadol o el sumo sacerdote entraba a este lugar. Y era algo muy, muy interesante. La historia nos dice que el Cohen Gadol, desde un año antes, él se separaba desde su familia, desde su esposa, porque los sacerdotes tenían que estar casados, y se separaba pues de su esposa en el sentido de un año, no que se separaba de divorcio, sino que tenía que dejar a su esposa y su familia, ¿verdad? Un año antes de la fiesta de Yom Kippur. O sea, imagínense, desde un año antes ya el sacerdote se tenía que salir de su casita e ir a vivir, en este caso, cuando era el templo, pues bueno, había ciertos compartimentos donde los sacerdotes dormían también. Y en el caso del Mishkan, pues yo no dudo que era cerca del arca, ¿no? O al lado del arca, no sabemos. Como en el caso de Samuel, no sé si recuerdan, ¿verdad? Que dicen que, pues literalmente Samuel estaba cerca del arca. Lo interesante de esto es de que era una separación muy, muy interesante, que a final de cuentas eso, la palabra Kadosh o la palabra santo, pues tiene que ver con eso, ¿verdad? Una separación o una forma de evidenciar no mezclarse, ¿verdad? Y hay que ser muy puntual en este asunto sin caer en la religiosidad, porque lamentablemente también se malinterpretó el tema de ser santo, ¿verdad? Y entonces se beatificó a las personas y hasta se puede caer en el tema del romanismo, ¿no? Del catolicismo romano, donde ciertos frailes, ciertas personas, papas, pues los beatificaron, los santificaron en un sentido y los llevaron a un nombre de santos. Pero realmente este tema de separación es un asunto de hábitos, es un asunto de saber que el Eterno ya te hizo libre y que ahora pues simplemente estás buscando continuamente no mezclarte, y no mezclarte estamos hablando en el sentido de que estamos en este mundo. Sin embargo, la mezcla pues no tiene, es un sentido de que ya no eh, andamos en el paganismo en un sentido, ¿verdad? Y que el Eterno va generando en cada uno de nosotros esa idea, ¿no? Tu corazón lo va alineando cada vez más al corazón de Dios. Y que muchas veces, ¿verdad? Cuando hay altibajos o hay debilidades, te vuelves a levantar, porque también dice la palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces lo vuelve a levantar Dios, ¿no? Y lo vemos ahí muchos ejemplos, ¿no? En temas así.
Sin embargo, el tema es ir creciendo. Acuérdense, comenzamos hablando acerca de que la senda del justo es como la luz de la aurora, que crece y va en aumento. Por tal motivo, el Cohen Gadol se separaba. Y creo que esto es un asunto primordial, ¿no? El separarte de tu yo, el separarte de tu ego, el separarte de todo aquello que sabes que de alguna otra forma está generando no tener cercanía al trono de Dios. Y que eso, a final de cuentas, pues es terrible vivir sin Dios. A estas alturas, vivir sin Dios, vivir sin su presencia o vivir sin su palabra, para algunos, debería de ser o debería de ser como un suicidio. O sea, no podemos vivir, o sea, nos estaríamos matando literalmente a nosotros mismos, o matando nuestro espíritu si nosotros no decidimos seguir continuamente buscando a Dios. Entonces, a ese tema de separación, ese tema de cercanía ante el trono, ese tema de lo que tiene que ver con santidad, con búsqueda, ¿no? Y realmente incluso el Cohen Gadol hacía eso, se separaba porque tenía que irse de todo el tema familiar, de las emociones, de estar con la esposita, con los hijos, porque en Yom Kippur se tenía que centrar a buscar a Dios y entrar al lugar santísimo, pues para hacer toda la metodología que tenía que ver con esta fiesta. Entonces, obviamente, pues era complicado y tenía que irse un año, decían algunos registros, un año antes a estudiar la Torá, a buscar al Eterno y a estar consagrado literalmente, ¿no? Entonces, fíjense que esto es muy interesante cuando Dios tiene un llamado a tu vida, y eso es donde mucha gente le cuesta trabajo. Cuando Dios te llama, porque hay que saber que siempre Dios tiene un llamado para ti, a todas las personas, tiene una invitación, de ahí viene la palabra kaleo en griego, que es una invitación. Y cuando Dios te llama, te separa. Entonces, eso es importante. O sea, toda persona que ha sido llamada o que acepta el llamado de Dios, entiende que tiene un llamado y busca tener ese llamado, el Eterno lo separa. Y no es de que te va a separar un año de tu familia o te va a sacar de tu trabajo, ¿no? Como en algunos malinterpretaron también eso, muy malo, pero sino simplemente es que empieza a haber una separación de tu vida cotidiana como persona, como las personas simplemente tienen, ¿verdad? De que despiertan, desayunan, se van a su trabajo, regresan, se congregan el día de reunión, pero pues no hacen nada. Entonces, um, cuando tú ya has entendido tu llamado, algunos a lo mejor no saben cuál es su llamado, pero van más allá de congregarse, o sea, porque el asunto de separación no necesariamente está basado en que ya me congrego, es que yo me congrego todos los días de reunión. No, simplemente esa es una bendición, como dice el Salmo, ¿no? Sin embargo, el hecho de tener una separación implica eso, donde le das tu servicio a Dios, donde buscas, ¿no? Recuerden que para poder entrar al lugar santo y santísimo, pues había 5 columnas, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Buscar a lo mejor si, bueno, qué llamado es el que el Eterno tiene para mí si es dentro de esos 5 oficios, si es dentro de aquello, ¿verdad? Y que obviamente es parte del entendimiento de lo que tiene que ver con tu separación. O sea, dejas de ser, y digo con todo el respeto, común y corriente, ¿sí? Sino te vuelves en una persona que está separando, te ha separado. Y en la separación Dios te prueba, Dios te procesa, Dios trabaja tu carácter. Antes de que Dios te entregue algo, va a trabajar con tu carácter. Ahí implica también la separación. Cuando Moisés mata al soldado egipcio, perdón, ahí se nos fue un poquito la señal. Permítame tantito. Estábamos hablando entonces que el Eterno, ¿verdad? Te hace un llamado, ¿no? Y es que es bien importante todo esto porque el sumo sacerdote tenía una separación
Y obviamente el hecho de tener cercanía o pasar, si tú lo ves así, de una forma al lugar santísimo o estar cercano, cerca del arca, sí, obviamente el Eterno, ¿verdad? Y donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí Él está, y la presencia de Dios está, se rompió el velo, etcétera, etcétera. Pero en un código que nosotros vemos, el sumo sacerdote tenía una separación. Y decíamos de Moisés, o sea, ¿qué pasó con Moisés? Aquí hay algo bien importante. Moisés, él creció con el faraón le pagó la universidad, se prepara, era un hijo, era un príncipe, pero durante ese trayecto él se da cuenta que era hebreo. Entonces cuando ve que un soldado egipcio está matando o está golpeando a un hebreo, él a ese tiempo quiere intervenir y al intervenir lo que sucede es de qué pasa. Él quiere liberar a ese hebreo del soldado egipcio. La conclusión es de que lo mata. El punto aquí es de que muchos aquí concuerdan que muy probablemente Moisés ya sabía cuál era su llamado, ser libertador de Israel. Sin embargo, él adelantó y quiso hacer algo, mató al soldado egipcio. ¿Qué pasa? Que incluso dice la palabra que la gente misma de Israel lo empieza a catalogar, le empieza a reclamar cómo hizo eso y entonces la cosa es que él sale huyendo sale de Egipto huyendo a los 40 años y se va a un lugar con Jetro, ¿verdad? Que después se convierte en su suegro. Pero lo interesante de esto es de que él hasta los 40, está ahí 40 años y hasta los 80 años vuelve a regresar a darle cumplimiento al llamado de Dios en su vida. Y esto tiene que ver con separación. ¿Qué es lo que hizo Dios? Bueno, Moisés actuó en su carácter y si él probablemente ya conocía su llamado, quiso liberar al hebreo y le salió todo al revés. Y muchas veces hay gente que se quiere adelantar a su llamado y no pasa este periodo de separación. Y el problema es que al no separarse, al no realmente buscar que el Eterno empiece a trabajar con su vida, con su carácter, entonces quiere hacerlo todo, quiere ya autoproclamarse el líder o el ya, es que el Señor me dijo una palabra profética que voy a ser profeta, que voy a ser pastor, que me voy a las naciones y inmediatamente quiere hacer, ¿verdad? Eso y no está esperando un periodo de separación. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés en sus 40 años con Jetro? Cuidó las ovejas de Jetro. ¿Qué significa esto? Que él aprendió la humildad, ¿ok? Aprendió a obedecer, aprendió a trabajar con lo que no es suyo. Y entonces cuando pasan todo ese proceso, entonces ahí es cuando realmente Moshe regresa, ¿verdad? Y ya sabe el tema de la zarza y el Eterno lo vuelve a enviar o lo envía ahora sí oficialmente. Entonces, la separación, ¿verdad? Tiene que ver con esto también, porque muchas veces la gente, ¿verdad? No entiende su llamado o dice, ok, bueno, conozco mi llamado, ahora ¿qué sucede? Ah, bueno, lo que sucede después es que el Eterno te va a separar y te va a poner a prueba a que trabajes con lo que no es tuyo, te va a poner a trabajar en fidelidad, en lealtad, te va a poner a trabajar en carácter, en sumisión, en obediencia, ¿no? Imagínense, Moisés era el príncipe de Egipto y después se volvió en un pastor de ovejas. Fue un cambio totalmente a su carácter. ¿Por qué? Porque obviamente él tenía que aprender en humildad lo que tiene que ver con cumplir un llamado. Bueno, nosotros entonces, resumiendo este asunto, ¿verdad? Porque está acabando la clase, lo que nosotros debemos darnos cuenta es de que el aproximarse al lugar santísimo, el Cohen Gadol tenía que separarse, se separaba y ahorita estuvimos hablando un poquito, esto que les hablé tiene que ver un poquito con liderazgo, tiene que ver con el llamado al ministerio, cuando el Eterno te llama al ministerio y lamentablemente muchas veces la gente no ha entendido su llamado y no está esperando el periodo de separación y lamentablemente o mucha gente se adelanta como en el caso de Moisés y qué sucedió, le salió todo al revés. Entonces hay gente
que no entiende que realmente para poder aproximarse al lugar santísimo hay un periodo de separación. Porque lamentablemente la separación nada más la manejaron con que ya no voy a pecar, ya no voy a procurar vivir en el espíritu, o voy a vivir en el espíritu, ya decíamos, pues ¿cómo vives en el espíritu? Pues que se te va a deshacer este cuerpo, ¿cómo va a ser el asunto? Bueno, lo que tenemos que entender es de que nuestro espíritu cada vez se va conectando al eterno, seguimos siendo de carne y hueso, o sea, una vida en el cuerpo, pues no podemos dejarla, tendríamos que morirnos, ¿verdad? Lo que sí es de que el alimento de tu alma y de tu espíritu lo busca lo espiritual, y el cuerpo, como decía Pablo, ¿verdad? Pues muchas veces quiere lo animal, lo carnal, como se llega a manejar. Entonces, cuando empieza a haber esa separación y empiezas a dejar que tu espíritu y tu alma busquen al eterno, pues empieza a haber este tipo de separación que Dios empieza a tener contigo. Y entonces va más allá de hablar en lenguas, va más allá de que te leas todas las parashá de la semana, sino que tiene que ver con que el eterno, ¿verdad? O sea, incluye eso, obviamente, pero tiene que ver con que conozcas tu llamado y tu periodo de separación, porque el eterno, recuerden, el sumo sacerdote se separaba. Y bueno, el sumo sacerdote también, al entrar al lugar santísimo, curiosamente, ¿verdad? Él hacía 5 tipos de sacrificio, decía dice el Talmud, ¿no? Voy a regresar un poquitito aquí a las diapositivas. Lo interesante es de que él buscaba, ¿verdad? Ingresar al lugar santísimo. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí esta parte de aquí, o regresando a esta misma diapositiva. Pero lo curioso es de que cuando él entraba, ¿verdad? Antes de, antes de entrar al lugar santo y lugar santísimo, obviamente, ¿verdad? Él hacía en el altar de sacrificio, voy a regresar acá, ajá, él hacía es una serie de sacrificios donde dicen que en este lugar, que ya hablamos un poquitito, bueno, un mucho también, porque hablamos como 4 clases del altar de sacrificio, pero a todo lo que tenía que ver, ¿no? Y dicen que eran 5 cambios de ropa y 5 sacrificios que hacía. Se lavaba las manos y entonces era cuando entraba al lugar santo. Pasaba las 5 columnas, y dentro de las 5 columnas que hacía, bueno, hacía algo muy interesante también. Él entraba a lo que es el altar, al altar de, aquí está, entraba donde estaba el altar de incienso, ya ven, aquí es donde está pegado a las 5 columnas, ajá, ponía sangre, a esa altura obviamente hacía todo el servicio de lo que tiene que ver con encender el candelero, y ya después aquí se encontraba el velo, ¿verdad? Puesto, y ahí derramaba sangre, hacía 7 aspersiones de sangre, y era cuando entraba ya después con al lugar santísimo, ajá, pero fíjense que para entrar al lugar santísimo, el Cohen Gadol tomaba carbones encendidos, ¿sí? De este mueble, del altar de sacrificio, o sea, antes de que entrara por debajo del velo, tomaba carbones encendidos del altar de sacrificio y tomaba incienso de este mueble. Entonces, al entrar, ¿verdad? Con carbones encendidos y con incienso del altar de oro, dicen que con dos, dice el Talmud, que con dos palas, o en dos, una en cada mano, ¿verdad? Carbones en una mano, incienso en otra, así entraba por debajo del velo a gatas, ¿no? O por debajo del velo. Entonces era muy, muy interesante, ¿verdad? Todos estos elementos, o sea, por eso cuando estamos hablando de este asunto de ingresar al
Kodesh Kodashim, ¿sí? No nada más era un asunto, ¿verdad? Así como que, pues bueno, ya entra y ya, no. La fiesta de Yom Kippur era muy, muy interesante, ¿no? Entonces, digo, ahorita pues me tardé un poquitito en el tema de la separación, pero el tema de los 5 cambios de ropa, ¿verdad? Es muy interesante. El tema de hacer 5 sacrificios, porque el primero dicen que era por él, el segundo era por su casa, por él y por su casa, el segundo era por la tribu de Leví, no, por los sacerdotes, el tercero por la tribu de Leví, ajá, y el cuarto y quinto, que se juntaban los dos, era el de Azazel, y el último ya era por Adonai, ¿no? Que eran dos animalitos, uno se mandaba al, al barranco, y el último animalito era el que se sacrificaba ya por todo el pueblo. Y en cada sacrificio, el sacerdote dicen que tenía que cambiarse de ropa. Entonces era muy interesante todos estos cambios, las vestiduras siempre será tipo de testimonio, ajá. Sacrificio, pues bueno, váyanse a la clase del altar de cobre para que vean lo que tiene que ver con una vida de sacrificio, lo que tiene que ver con la palabra corbán, que es la palabra en hebreo para sacrificio. Eh, lo interesante es que corbán viene de alianza, ¿no? Es una alianza con el Eterno, y hablábamos en aquella clase lo que tiene que ver con acercarse, vivir el altar de cobre, ¿no? Lo que tiene que ver con sacrificio, con corbán. Y la sangre siempre, el aspecto de la vida del cordero, ¿no? O sea, todos estos elementos eran para entrar al lugar santísimo, mis amados, ¿no? La vida del cordero, carbones encendidos del altar de sacrificio, porque este fuego, dijo el Eterno, que nunca debe de apagarse. Este fuego lo encendió el Señor, el altar de sacrificio era un fuego especial, y el sumo sacerdote tenía que llevar carbones encendidos. Entonces, la vida del altar de sacrificio nunca se apaga en nosotros, y no debe de apagarse ese fuego del altar en nuestras vidas. Pero también incienso, y también estuvimos hablando acerca del altar de incienso ahí para los que este, también video, ahí también está una clase del altar de incienso, que es tener o vivir el altar de incienso, que habla de alabanza, habla de adoración, habla de la vida del adorador, ¿verdad? Y adorar no nada más es cantar, sino es reflejar un estilo de vida diferente. Ajá, y esos serán los requisitos para entrar por debajo del velo, que eso tiene que ver con la humildad, ¿no? La humildad. Ahora, humildad, recuerden que no es pobreza. En la perspectiva latina, al que de bajos recursos le dicen, es que tengo una casa humilde, o es humilde esa persona. No, mis amados. Humildad no tiene nada que ver con pobreza o con recursos económicos bajos. Humildad tiene que ver con actitud de corazón. Y la actitud del corazón simplemente es saber quién eres, pero no tienes que estarlo reflejando a medio mundo. Simplemente saber que eres una persona común y corriente, y que simplemente Dios te ha dado un llamado y te lleva a dimensiones específicas. Dios en el tiempo de separación, por eso trabaja tu orgullo, trabaja todo el ego, porque obviamente cuando el Eterno te va a aproximar a su trono, recuerden que Él no mira, Él mira de lejos al soberbio, sino Él está cerca con el humilde. Y hoy nosotros vemos lamentablemente gente soberbia, ministerios soberbios, gente que se alza. Cuando usted ve un liderazgo que está alzado, que está ensoberbecido, es porque esa persona se adelantó al llamado, o simplemente no dejó que el Eterno trabajara su carácter. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que esto es tremendo, ¿no? Porque el Cohen Gadol entraba por debajo del velo, ¿no? Entraba por debajo del velo. Y bueno, algunos comentan que incluso el grosor del velo era de 30 centímetros, y 30 tiene que ver con madurez. El 30, ¿por qué? Porque a los 30 Yeshua, por ejemplo, ejerció su ministerio. A los 30 David también comenzó a ser rey. Los sacerdotes a los 30 años también comenzaban a ejercer el sacerdocio. Entonces nos damos cuenta que la madurez también y la humildad está relacionada con la madurez. Hay muchas personas, ¿verdad? Decía eh, este, en una enseñanza aquí en comunidad, decía, son los hermanitos Cerillo, ¿ah?
¿Usted sabe quiénes son los hermanos Cerillo? Son los que se encienden y pierden la cabeza. Entonces, si usted se enciende y pierde la cabeza, téngalo por seguro que no hay madurez en su vida. Madurez también recuerde que tiene que ver con tu reacción cuando hay crisis. ¿Cómo te das cuenta de cuando hay madurez en tu vida? En cómo reaccionas ante la crisis. Si tu reacción es toda histérica y empiezas a botar todo por todas partes, no hay madurez. Y recuerden que para pasar debajo del velo, un corazón humilde es un corazón maduro. También es muy interesante porque tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con visión, tiene que ver con aspirar a más. De ahí es donde el Eterno trabaja tu periodo de separación. Por eso el punto, y enfaticé un poquito en el área de separar, porque sí incluye separarte del pecado, pero recuerden que incluso, quiero decirles algo, en el hebreo realmente la palabra pecado no existe. O sea, realmente cuando tú le dices a un hebreo pecado o pecador, dice, ¿qué es eso? Porque la palabra que se maltradujo para pecado significa no dar en el blanco o errar en el blanco. Significa que una persona que está pecando o ha pecado simplemente no dio en el blanco. Por eso Dios dejó su Torah, que la palabra Torah viene de instrucción, pero también viene de arco y flecha, que significa dar en el blanco. Entonces, amados y amadas, cuando en el romanismo o las malas traducciones de Reina Valera pusieron la palabra pecar o pecado o pecador, ajá, simplemente se estaba refiriendo del hebreo que no damos en el blanco. Y esto es como una persona, decíamos en la otra vez, que tira, ¿verdad? Que está tirando al blanco, que toma el arco, que toma la flecha, y le da y no dio en el centro, y no dio, y no le dio, y no le atinó, y no le atinó. Pero a través del hábito, a través de la disciplina, o sea, como un tirador profesional de Juegos Olímpicos llega a esas alturas, pues practicando, teniendo el hábito, la disciplina, llegando, ¿verdad? Por eso Pablo decía que nuestra vida en Dios es como un agricultor, es como un deportista, es como un soldado, y si se dan cuenta, en los tres tiene que ver disciplina y hábitos. Entonces, amados y amadas, ¿verdad? Para que ya nos estén durmiendo, nosotros debemos darnos cuenta que dar en el blanco es eso. Y obviamente, por eso muchas personas no buscan, que saben hebreo, no quieren decir realmente o no quieren traducirlo como pecado, porque realmente no tiene, esta palabra de pecado pues no existe en el hebreo, simplemente es no dar en el blanco. Entonces, separar incluye eso, que muchas veces estamos fallando en el blanco y fallamos, pero si tú eres continuo y empiezas y sigues avanzando y eres constante y persistente, tarde o que temprano vas a dar en el blanco porque el Señor dejó su instrucción y su palabra. Pero separarse, amados y amadas, tiene que ver con todo esto, con el área, con el carácter, con la humildad, con la perseverancia, con recibir el llamado del Eterno, con buscarle carbones encendidos, incienso de otra parte, tener una vida de adorador. O sea, si se dan cuenta de este asunto de que se rompió el velo y ya estamos en la presencia de Dios, pues no es así tan sencillo. No es una forma nada más de lingüística de decir estoy en la presencia, sino entonces era muy significativo cuando Elías dijo, vive el Eterno en cuya presencia vivo y estoy, ¿no? Entonces es interesante tomar ese punto. Y bueno, mis amados y amadas, vamos a ir cerrando la clase, ¿verdad? Pero bueno, también, ¿hay alguna pregunta que tengan aquí? Porque esto es una yeshiva, ¿verdad? No nada más es exponer, exponer. Si alguien tiene una pregunta, puede alzar su manita ahí donde en su aplicación, si está enviado por teléfono o en su computadora, como lo estén viendo, ¿verdad? Ahí dice levantar la mano, ¿no? Entonces, si alguien quiere o alguien tiene una pregunta, voy a dejar
momentitos para que alguien pueda preguntar, ¿no? Este es el tema de la yeshiva. Yeshiva es preguntar, ¿verdad? También. Y preguntando, ¿verdad? Extraen más del maestro, eso es lo que no sabían. Se extraen más cosas, pero bueno, no hay preguntas. Ok, bueno. Ok, bueno. Muy bien, mis amados. Pues vamos a terminar la clase del día de hoy, esperando que pues haya sido de bendición a su vida. Y recuerden, estamos en este tiempo y